Querida familia de Viviendo con el Miedo, lo que estoy a punto de compartir contigo es algo que me quema el alma cada vez que lo recuerdo. Hablar de ello es como revivir una pesadilla que jamás quise enfrentar, pero siento que debo hacerlo. Lo hago con la esperanza de que al conocer mi historia, puedas estar más alerta y compartas mi experiencia para que no suceda a personas de tu alrededor. Vengo de una familia en la que no había una figura paterna. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas 5 años. Él partió de este mundo de una manera repentina, dejando un vacío profundo en nuestras vidas. Desde entonces, mi madre, una mujer fuerte y decidida, fue quien nos sostuvo a mi hermana Cristina y a mí con su trabajo incansable. Ella se encargó de que nunca nos faltara nada, pero también de enseñarnos a vivir con valores sólidos. Nos crió en un hogar donde la fe era el pilar fundamental y la iglesia se convirtió en un refugio constante. Desde pequeñas, Cristina y yo éramos muy apegadas a nuestras creencias y nuestras vidas giraban en torno a la comunidad religiosa. Las misas, las reuniones y los eventos de la parroquia eran parte de nuestra rutina y la idea de estar en contacto con Dios nos brindaba un sentido de paz y seguridad. Y justamente, mi vida se quebró en un retiro espiritual, un lugar donde había ido con la esperanza de encontrar iluminación, paz y cercanía con Dios. Lo que nunca imaginé es que ese mismo lugar, que parecía ser el refugio perfecto para mi alma, sería el escenario donde encontraría la maldad más oscura y desconcertante. Yo estaba cursando el primer semestre de la universidad. Era una persona muy tímida y jamás había tenido novio. Estaba dedicada a mis estudios y a ayudar a mi madre en lo que pudiera en la casa. Mi hermana Cristina ya se había casado, así que vivíamos en casa solo mi mamá y yo. Así que si ella no se apoyaba en mí, ¿en quién más lo haría? Mi amiga y vecina Laura me había insistido durante semanas para que asistiera a un retiro espiritual. La parroquia a la que asistíamos contaba con un benefactor que generosamente prestaba su casa en la playa para que se realizaran retiros espirituales algunos fines de semana. Laura me hablaba con tanto entusiasmo, describiéndolo como una experiencia inolvidable, algo que nos ayudaría a profundizar en nuestra fe y a fortalecer nuestra relación con Dios. Además, me mencionó que la parroquia apoyaba el evento porque uno de los organizadores era un seminarista, alguien comprometido con la espiritualidad y que, según ella, nos guiaría en el camino hacia una conexión más cercana con lo divino. A pesar de mi timidez y de que no me sentía del todo segura al principio, finalmente acepté la invitación de Laura. El sábado por la mañana nos encontramos en la parroquia, donde el grupo de jóvenes, algunos conocidos y otros no tanto, ya estaba reunido. La emoción estaba en el aire, todos conversando animadamente, y el ambiente parecía de lo más normal. Risas, bromas y expectativas sobre lo que nos esperaba. La mayoría de los chicos eran del círculo religioso al que solíamos asistir, y aunque había algunos que no conocía muy bien, me sentía confiada. Mientras nos acercábamos al destino, pude ver cómo la casa se alzaba en la distancia, escondida entre los árboles, con un aire rústico y acogedor. La brisa marina hacía que todo pareciera idílico, como sacado de un sueño. Al llegar nos recibieron con calidez las personas que estaban esperándonos. El encargado del retiro nos dio la bienvenida y nos asignó nuestras habitaciones. Aunque la casa no era lujosa, su decoración sencilla y la vista al mar creaban una atmósfera de tranquilidad. Los organizadores nos explicaron las actividades que haríamos a lo largo del fin de semana, y como era de esperarse, todo parecía estar bajo control. El retiro comenzaría con una reflexión grupal, seguida de momentos de oración y meditación. A medida que avanzaba la tarde, algo comenzó a sentirse extraño. Las conversaciones entre los participantes se tornaban más intensas,
y aunque las actividades seguían siendo las mismas, había una sensación de incomodidad que no podía evitar. Pensé que era solo una mala impresión mía, que mi mente, ansiosa por la novedad, estaba buscando algo que no estaba ahí. Cuando dieron las 7 de la noche, nos juntamos en la sala principal para cenar. Todo iba bien hasta que las conversaciones comenzaron a volverse extrañas. Uno de los chicos, llamado Andrés, empezó a hablar sobre cosas que no sonaban como parte de un retiro religioso. Habló de la naturaleza del alma, de cómo algunos elegidos podían trascender su cuerpo y alcanzar el conocimiento absoluto, de cómo el poder de la mente y el enfocarse en los propósitos a través de la energía sexual era impresionante. Yo solo me limité a escuchar, sintiendo una incomodidad creciente. Laura y yo nos miramos de reojo, y aunque ella parecía menos afectada que yo, noté que tampoco se sentía del todo cómoda. Era casi increíble que hablara de eso en un retiro espiritual, y la manera en cómo trataba de convencer a los demás hizo que el ambiente se tornara muy extraño, sobre todo porque en la religión nos inculcan a ser vírgenes hasta el matrimonio, algo que yo había cumplido al pie de la letra. Después de la cena, la mayoría decidió retirarse a sus habitaciones. Laura y yo también nos levantamos para irnos a dormir, cuando Andrés nos pidió que nos quedáramos un rato más. Su tono era amable, pero había algo en su insistencia que me incomodaba. Nos ofreció acompañarnos hasta la habitación más tarde, pero nosotras, sin sospechar nada más allá de una simple cortesía, le agradecimos el gesto y le dijimos que queríamos descansar. Como a la 1 de la madrugada sentí que alguien me tocaba el hombro con suavidad. Abrí los ojos sobresaltada. Era Laura. Quería que la acompañara al baño porque no quería ir sola. Aún medio dormida me levanté y la seguí por el pasillo en penumbras. Justo cuando llegamos al baño, escuchamos voces, como susurros provenientes de la cocina. Laura entró a hacer lo suyo, mientras yo me quedé afuera, frotándome los brazos, en un intento de calmar esa sensación extraña que me invadía. Fue entonces cuando vi a Andrés acercarse por el pasillo. «¿Qué haces despierta a esta hora?», me preguntó con una sonrisa. «Acompaño a Laura al baño», le respondí incómoda. En ese preciso instante, la puerta del baño se abrió y Laura salió. Andrés nos miró a ambas y, con una familiaridad inquietante, nos invitó a ir a la cocina. Le dijimos que no, que era muy amable, pero queríamos dormir. Andrés fue insistente. No parecía aceptar un no como respuesta, y antes de que pudiéramos reaccionar, nos tomó suavemente del brazo y prácticamente nos arrastró con él. Al llegar a la cocina, nos encontramos con 2 muchachos más, chicos que no estaban precisamente en el retiro. Uno de ellos fumaba, mientras el otro revolvía algo en un vaso. Laura y yo nos miramos de inmediato. Algo no estaba bien. «Nosotras ya nos vamos», dije tratando de sonar firme. Intentamos dar media vuelta, pero entonces algo pasó. Un mareo repentino nubló mi visión. Mis piernas se sintieron débiles y mi cuerpo comenzó a flotar en una extraña pesadez. Miré a Laura y vi que su rostro reflejaba la misma confusión. Todo a nuestro alrededor se desdibujaba. Las voces se volvían ecos lejanos. Sentí una mano que me sostenía con suavidad. «Tranquila, te llevaré a acostar», susurró una voz. Intenté resistirme, pero mis fuerzas me abandonaron. La realidad se apagó lentamente. Cuando desperté, la luz tenue del amanecer se filtraba por una ventana desconocida. Mi cabeza latía con un dolor punzante. Intenté moverme, pero un peso extraño oprimía mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba en mi habitación. A mi lado Laura despertaba, con la misma expresión de desconcierto y terror que yo sentía. Nos miramos, sin necesidad de palabras. Algo había pasado.
algo terrible. Un nudo se formó en mi garganta y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi cuerpo dolía, pero el verdadero dolor era el de no saber qué había sucedido, de sentirme vacía, ultrajada. Ese día en las actividades ya no estaba Andrés ni tampoco aquellos tipos que vimos la noche anterior. No dijimos nada, solo queríamos olvidar todo lo que había sucedido. Regresé a casa con una sensación de vacío. Durante semanas, intenté convencerme de que había sido una pesadilla, que nada realmente había pasado, hasta que mi cuerpo empezó a cambiar. El atraso, las náuseas, el cansancio extremo. No tardé en descubrir la verdad. Estaba embarazada, pero yo era virgen. Nunca había tenido novio, nunca había estado con nadie. Ahí le conté a mi madre toda la situación. Cuando terminé me abrazó muy fuerte y me dijo que me amaba, que me apoyaba en todo, sea cual sea mi decisión. Le dije a mi madre que iba a tener a mi bebé, que sería mi hijo, porque él no tenía la culpa de nada. No importaba lo que hubiera pasado aquella noche, ni el dolor que arrastraba desde entonces. Ese niño dentro de mí era inocente, y yo no iba a rechazarlo. Mi madre me abrazó con más fuerza y me prometió que estaría conmigo en cada paso del camino. Me dijo que me apoyaría en todo. Luego, con mucho tacto, me preguntó si quería denunciar lo sucedido. Le dije que no quería nada, que prefería dejarlo en paz. Ella suspiró con los ojos llenos de rabia y tristeza, pero respetó mi decisión, aunque en su mirada supe que nunca dejaría de buscar justicia. Los meses pasaron y finalmente mi hijo Renato nació. Era un bebé sano, hermoso, perfecto. Y aunque todo en mi interior se había quebrado aquella noche, en la casa de la playa, cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí que tal vez podía empezar a sanar. Conforme pasaban las semanas, algo empezó a inquietarme. Mi hijo era la copia fiel de Andrés. Sus ojos, su sonrisa, la forma en que movía las manos. Todo en él me recordaba al hombre que aquella noche me arrebató la inocencia. Pasaron 3 años cuando me encontré con Andrés. Estábamos en un centro comercial, mi madre, mi hijo y yo, cuando me detuve de golpe. Él caminaba relajado, sonriendo, como si la vida le hubiera dado todo sin consecuencia alguna. Y no estaba solo. Una mujer embarazada lo acompañaba. Mi madre, sin pensarlo 2 veces, se acercó y le propinó una fuerte bofetada. Aquella chica rápidamente lo defendió. Mi madre, con los ojos encendidos por la furia, le dijo la verdad. Que sabíamos lo que había hecho, que había destruido mi vida, que era el padre de mi hijo y que no iba a salirse con la suya. Pero él lo negó todo. Con una frialdad escalofriante, dijo que no tenía idea de lo que hablábamos. Mi madre decidió alejarse. Se acercó a mí y me dijo que lo íbamos a vigilar, que quería saber en dónde vivía. Nos quedamos en el centro comercial por horas, sin perderlo de vista. Cuando entraron al cine, esperamos. Cuando salieron, seguimos sus pasos hasta el estacionamiento. Vimos su auto. Tomamos un taxi y seguimos su camino, sin que nos notaran. Finalmente, después de varios minutos, se estacionaron frente a una casa. Era una residencia común, sin nada llamativo, pero para nosotras, era el lugar donde él vivía su vida normal, creyendo que nunca lo alcanzaríamos. Mi madre se quedó mirando la casa en silencio, y luego con voz baja y helada, dijo que si no quería que pagara con las autoridades, ella se encargaría de que pagara de otra manera. No pregunté qué quería decir con eso, porque en el fondo ya lo sabía. Al par de días, me dijo que había encontrado a 2 brujas. A cada una le pidió un trabajo diferente, y según sus palabras, luego los cruzaría. No entendí exactamente qué significaba eso, ni quise preguntar.
pero confiaba en mi madre ciegamente. Antes de seguir adelante con todo, llamé a Laura. Necesitaba hablar con ella. Mi amiga no quedó embarazada, pero su alma también había sido marcada para siempre. «No sé cómo sigues con tu vida», me dijo con la voz temblorosa cuando estábamos hablando. Creo en mi interior que yo salí adelante porque tenía un hijo que me necesitaba, y ella no tenía un motivo tangible para aferrarse. El trauma se le quedó atrapado en el cuerpo como una sombra que no la dejaba respirar. Ambas terminamos yendo a terapia. Nos costó meses atrevernos a hablar de lo que pasó aquella noche, pero mientras yo encontraba algo de paz en mi hijo, Laura se hundía cada vez más. Le conté que lo había visto y que tenía una pareja embarazada, y que mi madre iba a vengarse con brujería. Laura me dijo que le daba mucho gusto, que personas así debían de pagar con sangre el daño que hace a gente inocente. Esa noche, cuando colgué, sentí que la venganza no sería solo mía. Mi madre no hablaba mucho de lo que hacía, pero noté cambios en ella. Se volvía más reservada, pasaba tiempo encerrada en su cuarto, escribiendo cosas en papeles que después quemaba en la cocina. A veces la sorprendía susurrando cosas en voz baja, como si rezara. 3 meses después de haber encontrado a Andrés, una noche se sentó a mi lado. Con expresión seria me dijo que sabía que éramos católicas, que siempre habíamos seguido la fe, pero que algunas cosas en la vida no podían resolverse solo con rezos. La brujería era una práctica prohibida, algo que no debía hacerse, pero en este caso había sido necesario. Andrés debía probar un poco del infierno en la tierra. Solo así entendería el sufrimiento que había causado, que después se confesaría y sanaría su alma, pero que lo hecho estaba. Al mes de aquella conversación, mi madre me mostró el periódico. Sus manos estaban firmes al sostenerlo, pero sus ojos delataban que había esperado ese momento con ansias. En la sección local estaba su nombre, Andrés Mondragón. La noticia decía que había sufrido un accidente grave en la carretera. Según el reporte, Andrés conducía solo aquella noche cuando, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo. Su auto se salió del camino y chocó violentamente contra un árbol. El impacto lo dejó postrado en una silla de ruedas, con daños irreversibles en la columna vertebral. Cuando terminé de leer, mi madre exhaló lentamente, como si hubiese esperado este desenlace desde el momento en que puso en marcha su plan. Me miró con la misma calma inquietante de aquella noche, cuando me dijo que lo hecho estaba. Me dijo que no volverá a caminar, que su esposa lo cuidará por un tiempo, pero un día se irá, se llevará a su hijo, y él se quedará solo, que tal vez encuentre otra pareja, o tal vez no, pero jamás tendrá otro hijo. Eso era parte de su castigo. Mi madre había tomado el control de todo, y aunque lo que había hecho parecía más bien un acto de venganza, ella lo veía como una justicia necesaria, una forma de equilibrar las cuentas. Yo, ahora que soy madre, creo que tal vez hubiera reaccionado como ella. Los hijos son lo que más se ama en el mundo, y cuando alguien les hace daño, cuando se les arrebata algo tan puro, ese amor puede volverse algo tan fuerte y tan oscuro, que te impulsa a hacer lo impensable. No sé qué opinas tú al respecto, pero me lo puedes contar en los comentarios. Espero que te haya agradado esta historia. Me encantaría que me escribieras en qué ciudad me escuchas. Sería interesante saber hasta dónde llegan mis relatos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?